Muy buenos días, El Salvador, lunes 2 de septiembre. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, así literalmente. Gracias por su preferencia, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros todas las mañanas de 7 a 8 de la mañana, 8 pasaditas, así siempre estamos con nuestros invitados. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, me acompaña esta mañana y vamos a platicar de todo un poco con Eduardo y sobre todo de temas de transparencia, que es una de las especialidades de nuestro invitado. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Julio, y un saludo a la audiencia. Gracias. Eduardo Escobar, conmigo. Quédese ahí. Dígale al viejo o a la vieja, viejo, cafecito. Ya empezó Julio. Así me dicen muchos que dicen, ya tenemos el cafecito, sentémonos. Algunos ya comienzan a comer, a desayunar. Gracias por quedarse con nosotros en cualquier parte del mundo. Esta mañana de lunes 2 de septiembre, iniciamos septiembre, el mes de la patria. Bueno, así comenzamos. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, me acompaña. Eduardo, mire, veamos esta imagen, este dibujo de Alecus, que quiero comenzar a platicar con usted sobre esto. Se ha criticado mucho la compra por más de 5 millones de dólares de un nuevo helicóptero para el presidente. Como siempre, los seguidores de él dicen que se lo merece, que no tiene por qué andar tanto en carro, sino que debe andar en un helicóptero. Y se ha comprado uno que cuesta más de 5 millones de dólares. Y la imagen de Alecus, así ¿cómo se llama? Esa forma graciosa de poner. Dice, mira, el presidente compró un helicóptero. Tal vez desde arriba ve nuestra escuela y la arregla. Y mira la escuela. Lo dudo, le dice la otra niña. Lo dudo. Y allá el presidente, miren, en su nuevo helicóptero, que cuesta más de 5 millones de dólares. Bueno, así las cosas para Alecus y así las cosas para los periódicos en esta mañana. Eduardo Escobar conmigo. Eduardo, esta imagen yo quería comenzar con este tema porque a veces parecen que son como bromas que se dan, ¿verdad? Decir, no, pero se vieron imágenes del mismo presidente adquiriendo un nuevo helicóptero. Se ven por otras situaciones, las escuelas, por ejemplo, que no se han reparado y tantas necesidades que tiene el país. No hay especialistas en los hospitales, no hay medicina en los hospitales, pero como que seguimos apostándole a otro tipo de cosas. Pero en el fondo, Eduardo, el tema que yo quería traer a colación es el tema de que como no hay información, no se puede verificar si estas cosas que se dicen, a veces se conocen, son tan ciertas y si son en las cifras que se dice que son. Yo creo que ese es el tema, Julio, precisamente. Sí, en primer lugar, es cierto que el presidente se compró un helicóptero. Y no estoy poniendo en duda que se haya sido, pero el tema es que no tenemos información que corrobore esa situación. Ese es un primer punto. Lo segundo es el tema de si eso fue así, y ya lo mencionábamos al inicio, ¿a dónde está la información? O sea, ¿a quién se le compró? ¿Bajo qué proceso se hizo? ¿Fue licitación o fue una compra directa? ¿De dónde salieron los fondos para hacer esa compra? Entonces esa es, digamos, otra de las preguntas que hay que hacerse. Y una tercera es, ¿cuál es la necesidad del Ejecutivo de tener un helicóptero? Si esto fuera así, ¿verdad? Como digo, como no hay información, no podemos desmentir ni tampoco afirmar categóricamente la compra de ese helicóptero. O sea, eso, digo, no se puede afirmar. Pero si así fuera, ¿cuál es la necesidad? Porque el punto es la priorización de los gastos, la priorización del uso del dinero en un país como el nuestro, que es un país de tercer mundo, con muchas carencias, con muchas necesidades en todos los ámbitos. Si uno, por ejemplo, puede decir algo que tal vez puede ser trivial, pero uno pasa por las diferentes calles del país, hay muchas calles que están deterioradas, Claro, en mal pues sí, estado, claro, pues. que eso afecta no solo al que tiene vehículos, eso afecta en general al país. Entonces, el punto es que hay cosas que priorizar, hay que saber utilizar adecuadamente los recursos y, como digo, si es cierto que se compró ese helicóptero, eso no es priorizar, porque también veamos lo que se ha gastado, que tampoco tenemos datos oficiales, sino que es lo que por ahí ha fluido la información. No se tiene el dato de
cuánto se ha invertido, por ejemplo, o gastado en Bitcoin, cuando hay Sí. otras prioridades en el país que deberían de ser solventadas. Aparece también en los periódicos el tema de la política presupuestaria, ¿verdad? Uno de los periódicos destacó esa parte, pero igual el mismo tema, Eduardo, como no hay información de cuáles son las líneas, cuáles son los fundamentos para elaborar el presupuesto de la nación, que inclusive parece más grave todavía, pues porque no se conoce cómo el Estado está presupuestando lo que va a gastar en el próximo año. Sí, es que el tema de la transparencia, digamos, llega a todos los ámbitos, hasta de cómo se elabora el presupuesto, cuánto es lo que se va a presentar como instituciones públicas a la Asamblea Legislativa de presupuesto para el otro año. Nosotros siempre, bueno, ya tenemos como 3 o 4 años de hacer una evaluación de los presupuestos de las instituciones de control, es decir, de la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Ética, Instituto de Acceso, etcétera, a efecto de determinar la cantidad de presupuesto que tienen y si tienen, digamos, una brecha no cubierta presupuestaria, porque siempre está eso, siempre está esa brecha. Pero siempre nos topamos que en la mayoría de los casos las instituciones reservan la información, dicen que no pueden entregar la información. No quieren decir cuánto es la necesidad presupuestaria, no quieren decir cuánto es lo que solicitan al Ejecutivo, a la Asamblea, hasta que se apruebe el presupuesto, ¿ya? Y entonces eso es, digamos, un punto que tiene que ver con esto. No se conoce las propuestas de gastos corrientes que va a tener el Estado el siguiente año. La mayoría de instituciones no lo hacen. Llega el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda a presentar el presupuesto y se conoce hasta semanas después, o sea, se puede conocer la propuesta, no se conoce inmediatamente. Cosa que antes, con la aplicación de la Ley de Acceso a la Información, toda esta información era disponible, en su mayoría, para la ciudadanía. Entonces, aquí hay un tema que debería importarle a la ciudadanía. ¿Cómo se están usando sus fondos? Ese es el punto, ¿cómo se está usando sus fondos? ¿Por qué el gobierno está utilizando fondos para, por ejemplo, este tema del helicóptero, para gastar en Bitcoin, para traer gente a que hable en favor del país y no los está usando en la gente? Porque el punto es usarlo en la gente, en la persona que tiene algún problema de salud y que llega a la unidad de salud y le dice que no lo pueden atender porque están saturados, porque no hay medicina, porque no hay especialistas. Ahí veíamos una nota de que no hay especialistas. Entonces, esos son los temas en los que debería priorizar el gobierno, el gasto, y no en otro tipo de cosas superfluas como esto que se ha mencionado. De manera así muy real, sin publicidades y cosas así, Eduardo, ustedes han hecho una evaluación si en el país hemos avanzado o hemos retrocedido en temas de transparencia. Ustedes le han dado, como Acción Ciudadana, mucho seguimiento al tema de la transparencia. Aquí hemos abordado en los últimos días con algunos invitados, Eduardo, por ejemplo, cuando se comenzó a destapar hace años, cuántos viajes hacía un presidente de la República, por ejemplo. ¿Quién pagaba esos viajes? ¿Quién hacía todo eso? ¿A dónde iban? ¿Dónde estaba como el de la Asamblea Legislativa? Que es el mismo tema. La falta de información no permite realmente saber con exactitud si son 14,000, 20,000, se están tirando la pelota entre ellos, están sacando cifras, pero al final documentos oficiales que hablen sobre qué es realmente lo que estamos gastando, aparentemente no se tiene. Ustedes, al hacer la evaluación, Eduardo, ¿consideran que el último quinquenio hemos retrocedido en temas de transparencia o el país está avanzando y hay más claridad? Hay declaraciones de los mismos diputados que dicen jamás en la historia había habido tanta transparencia como hoy. No, eso es falso. Uno ve progresivamente la caída en varios indicadores en materia de transparencia. Por ejemplo, el desempeño del Instituto de Acceso a la Información, que ese es un parámetro para ver si hay o no hay una tutela al derecho de acceso a la información y que si el Estado está velando porque haya transparencia. Y pues lo que se ve
desde el 2019 es una caída abrupta en el desempeño del Instituto de Acceso a la Información. Aparte que recibe menos casos, o sea, la gente no acude al instituto, va cada vez menos la gente que acude, pero la que acude encuentra una respuesta negativa, no encuentra una respuesta positiva a su pretensión de que el Estado, una institución, le dé la información. Entonces ahí hay un indicador, la caída del instituto. Lo otro es el tema de la información oficiosa que le corresponde a las instituciones publicar, es decir, a la información que por ley tienen que tener disponible para la ciudadanía. En general, pues la tiene que tener en un sitio, un portal web, ahí tiene que estar, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda verificarlo. Eso, las instituciones, digo, no todas, hay algunas que tienen más información, pero las instituciones principales del Estado, digamos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son los que, de las instituciones que menos puntaje tienen. Y esto no es, digamos, algo que yo opine, no es algo arbitrario, sino que es confrontar la ley con lo que tienen disponibles en sus portales. Porque una cosa es el discurso de ellos. Ellos dicen de que nunca en la historia nadie había rendido tantas cuentas como hoy. La Asamblea tiene del 100% de información pública que debería de tener en su portal, solo tiene publicada el 32%. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. De un 100%, solo la Asamblea el 32%. solo tiene a disposición información del 32%. Sí. La otra o no está desactualizada, que esos son, digamos, los casos. Lo mismo el Ejecutivo creo que tiene todavía un puntaje menor, creo que tiene como 20%, o sea, tiene menos información que la Asamblea. Esa información que se puede corroborar. Sí, o sea, ustedes, los invito, agarren la ley de acceso, búsquenla, vean el artículo 10, ahí establece qué es lo que debe de tener cada institución, y la Asamblea y la Presidencia tienen otras obligaciones en artículos siguientes, 11, 12, 13, 14 y 15, por ahí están. Vayan a buscar eso que les dice la ley, a ver si lo encuentran en la Asamblea, en la página de la Asamblea, o en la página del Ejecutivo, o de cualquier otro ministerio, pueden hacer esa prueba. Algunos ministerios tienen información, algunos, otros no tienen, o la tienen desactualizada. Y ustedes verán que hay información, por ejemplo, de 2022. Esa es la última vez que la actualizaron. O sea, hay información, pero no está actualizada, porque faltan los últimos 2 años, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que nos indican que hay un serio retroceso en materia de acceso a la información. La Corte de Cuentas, ¿cómo es su función entonces? Porque yo entiendo que muchas de estas cosas, Eduardo, falta de transparencia en el tema, por ejemplo, de finanzas, la Corte de Cuentas debería estar como actualizando esos datos. No le corresponde a la Corte de Cuentas velar porque un órgano de Estado haga cumplimiento de la ley, cumpla la ley de acceso. ¿Ya? Eso le corresponde al instituto, porque ahí tendría que ser el Instituto de Acceso a la Información el que verifique que las instituciones cumplen con la ley. Y de hecho, si usted se recuerda, antes hacían un ranking de cumplimiento de la ley. Ellos verificaban si las instituciones tenían publicada la información y luego lo presentaban públicamente quiénes eran los que tenían los mayores rangos de cumplimiento. Eso lo hacía el instituto, ya no lo hace. O si lo hace, no lo publica. Entonces ahí es donde nosotros hemos retomado esa labor que no nos corresponde como organizaciones, pero lo hacemos, verificamos cómo está el cumplimiento de la ley. Pero es el Instituto de Acceso el que debería hacer eso. Obviamente la Corte de Cuentas debe, en este caso, verificar el correcto uso de los fondos. Porque como usted dice, si yo oculto la información de compra, yo oculto la información de ejecución presupuestaria y todo esto, es porque algo no quiero que se conozca del uso de los fondos. Y ahí es donde la Corte de Cuentas debería de auditar, de ahí donde la Corte debería estar jugando su rol para determinar un correcto o un inadecuado uso de los fondos públicos. Entonces, este Instituto de Acceso a la Información también está incumpliendo sus funciones, Eduardo. Sí, ha bajado considerablemente su desempeño.
Si usted se recuerda precisamente en los casos que usted mencionó, viajes, asesores, fue el instituto el que llevó a que se conociera esta información. También, en este caso que Acción Ciudadana siguió, el instituto también ordenó al Ministerio de Hacienda a que se publicaran los datos de los donantes de los partidos. O sea, el instituto jugó un rol muy importante en los años previos a 2019, bueno, todavía 2020, cuando se dio el cambio yo creo que fue como 2020, si no me recuerdo. 2020 para acá es que se vino a pique el trabajo del instituto. Antes estaba jugando un rol importante en la defensa del derecho de acceso a la información y promoviendo la transparencia. Voy a hacer un corte, Eduardo. Mire, pero esto también trasciende. Aquí hemos tenido en el tema de derechos humanos, por ejemplo, hemos tenido muchos invitados, si usted habrá visto, y coinciden en lo mismo que en materia de instituciones como Hacienda, todas estas instituciones de las que estamos hablando, que nos brindan información, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, pero también defensores de derechos humanos nos están contando acá en este escenario, Eduardo, que no hay acceso a información que tiene que ver con temas judiciales, con temas de la justicia que se está aplicando en el régimen de excepción, por ejemplo. No hay información. Hay cuestionamientos inclusive que llegan hasta la cuestión de los juicios, la cuestión de medicina legal también, de los fallecidos. Hay serios cuestionamientos en materia social sobre esto. O sea, también está como incursionando todo este tema de falta de información, que yo no sé si es una política del Estado, pues el bajarle el nivel, como dijo aquel, yo no soy su tata para andarle dando información a usted, vea, una cosa así. Y otros diputados dijo, vayan a preguntar a otro lado, a mí no me pregunten, yo vengo a hacer leyes, pregúntenles allá, pero allá no hay información. Pero esto está trascendiendo a otros niveles también, que son temas delicados. Hacemos la pausa, Eduardo, y cuando regresemos le dejo planteado ese tema. Eduardo Escobar, mi invitado esta mañana, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Le leo comentarios, Eduardo, que llegan así literalmente de cualquier parte del mundo. Dice, buenos días, don Julio, su invitado de San Miguel, uno de los 50 en rebeldía. En mi opinión, el señor Bukele no se puede enlodar sus zapatitos que lo enloden los maestros, los campesinos, los médicos, las enfermeras, que van a diario a ganarse el sustento de su familia. Y aquí vamos a leer los comentarios que están por este lado. Mayra Montiel, saludos, bendiciones, don Julio, feliz fin de semana. Y el presidente que no tenía ya un helicóptero negro muy bonito, ya caducó. ¿Cómo justifica la compra si ya tenía uno y moderno? ¿Será que ahora sí mira los baches en las calles? Mirará los baches en las calles, las escuelas paupérrimas, los congestionamientos, la pobreza. Buenos días, don Julio, su invitado, el licenciado Eduardo Escobar. Es importante la transparencia para que el pueblo conozca en qué invierten sus impuestos. Gracias por informarnos, dice Tom Cruz desde Ciudad Delgado. Buenos días, don Julio y su participante. La transparencia es nula en todos los organismos del Estado. No hay manera de comprobar el gasto del helicóptero, dónde lo guardan. El Bitcoin no tiene transparencia. Saludos. Luis Cuellar, buenos días, don Julio. En la compra de ese helicóptero le interesa su comodidad que las necesidades del país. Milton Ronaldi Oliva, dice, ¿cuál es el delito que el pueblo especule o que los funcionarios no sean transparentes y rindan cuentas al soberano? Daisy Arevalo, vean la entrevista del youtuber que le hizo a Mónica Tájer. Hay funcionarios recibiendo dinero de alquileres de inmuebles propiedad del Estado, el CONAV. Rosana Maestre, a veces nos finalizamos en los rateritos, nos fijamos, dice, en los rateritos de la Asamblea y nos olvidamos de las billonadas robadas por los tacuacines de arriba. Daisy dice, buenos días, no cabe duda que el clan Bukele llegó únicamente a hacer negocios. Ana Alvarado, mis saludos a don Julio y al excelente invitado. No debemos quitar el dedo del renglón, no hay que dejarles pasar nada a estos mafiosos y algún día el pueblo tiene que abrir los ojos. José Guerrero, saludos desde Tyler, Texas. Transparencia, transparencia, transparencia es la consigna. Buenos días, don Julio de TVX, con su excelente invitado Eduardo Escobar, aquí pendiente para dar mis humildes opiniones. Cuando los indígenas en la montaña vieron ese helicóptero, se recordaron del chiste del expresidente Molina. ¿Nos vas a contar el chiste de Molina? Luisa Mayoa, buenos días, bendecido Julio. Y ustedes
y la radio de la UCA son los medios que le informan la verdad. Aldo Calderón no tienen para reparar escuela, pero Bukele tiene para comprar un helicóptero de $5 millones. Mientras tanto, los salvadoreños pobres desplazados de sus localitos, el sultán cafetero abrió su tienda de café, $50 la libra de café, y él vive en el aeropuerto. ¡Wow! Bianca Montes, buenos días. Siguen los desalojos en el centro histórico. Hasta para comprar una papa me quieren obligar a entrar al súper de Callejas. No hay información en el caso del Bitcoin ante la corrupción. Rafael Pérez dice, buenos días a todos. Con el tema del helicóptero, yo le aseguro que sí es cierto. El Inconstitucional va a decir que lo ocupará para ambulancias. Como ya vio la presión en redes sociales, algo va a inventar. Bueno, y terminamos acá. Dice, buenos días, don Julio. Ahí está. Ahí saludándonos. Eduardo, no sé si tiene algún comentario. Tal vez solo una reacción. Pues la gente muestra inconformidad con que se prioricen algunas cosas y no otras. Y me parece positivo y espero que esto se vaya intensificando, que la gente se dé cuenta que es necesaria la transparencia. O sea, esto no es una campaña que las organizaciones que vemos estos temas montamos contra el gobierno, sino que es un tema que nosotros venimos repitiendo desde 2016 al menos, como Acción Ciudadana, de que tiene que ser transparente la gestión pública. Eduardo, si antes cuando ustedes comenzaron con estas cosas, por ejemplo, con el tema de los viajes de los presidentes, la gente se escandalizó cuando veía que los presidentes del pasado, pues, de estos mismos de siempre, le sacaron todos los viajes. Sí, sí. Lo que pasa es que hay, digamos, una serie, a mi juicio, se conjuntaron varios factores. El pueblo tiene una mente corta, rápido olvida las cosas, y eso lo saben los políticos. Y por eso es que tenemos políticos que pasan 20 años, porque la gente olvida las cosas. En segundo lugar, se juntó el hastío, el cansancio que tenía la gente con los partidos tradicionales. Y ahí es donde aparece Bukele con su narrativa que logró, digamos, meterse en la cabeza de la gente y, digamos, hacer olvidar las cosas que la ciudadanía exigía antes, cambiándolas por otras. Porque antes la gente precisamente se escandalizaba y le decía a los funcionarios, revélenos la información, digan cómo gastan los fondos. Y ahora han logrado cambiarle el chip a la gente para que la gente no pida eso. Porque si usted se fija con el tema de la Asamblea Legislativa y los asesores, muchos youtubers, mucha gente pro gobierno, lo que está pidiéndole es transparencia a la Asamblea, pero hasta ahí se quedan. No le piden transparencia al gobierno. Fíjese en eso. Le están pidiendo, están lapidando literalmente a los diputados, pidiéndoles que revelen la información, diciéndoles que son igual que los anteriores, pero al gobierno no le piden nada. Cuando el gobierno tiene el mismo problema. Cuando en el gobierno se da exactamente la misma situación. No hay información, reservan información, ponen confidencial información. Entonces, pero eso lo ha logrado con la narrativa el gobierno, hacerle, como taparle un ojo a la ciudadanía. Solo con este ve, pero con este está tapado para ver al gobierno. Lo han logrado hacer. Ahí el punto, o lo clave sería cómo le quitamos esa venda para que vean las dos cosas. O sea que, como yo siempre digo, si aman al presidente, ámenlo, pero tienen que pedirle que le rinda cuentas. O sea, el que ustedes lo quieran, el presidente no quiere decir de que él va a hacer lo que quiera con los fondos. Pídanle que rinda cuentas, pídanle que sea transparente también, porque eso al final es beneficio para la gente, no para nadie más, o sea, para la gente. O el afectado al final, cuando no hay transparencia, es la misma gente. Eduardo, yo les he planteado un poquito cómo va trascendiendo esto, de que si este no da información, yo tampoco voy a dar información. Sí. Eso se va, pero al Estado, o sea, en el Estado, va escalando esto de no dar información. Yo recuerdo inclusive, aquí hubo alcaldes que, o exalcaldes que cuestionaron este tema, o también parte de las alcaldías, de la municipalidad que venían aquí como invitados, me decían eso, ¿verdad? Del Consejo Municipal, me decían, es que está en reserva, es que está en reserva.
es que lo pusieron en reserva. Va trascendiendo esta cuestión. Es que lo que pasa, Julio, es que el tema de transparencia, si bien es un tema legal, pero también hay que verlo en su ámbito cultural. O sea, es una cultura de transparencia. ¿Y a qué me refiero acá? Obviamente, cuando hablamos de cultura de transparencia, es que las instituciones, la sociedad, los funcionarios se adapten comportamientos, se adapten a prácticas donde la información está disponible y donde se acostumbra a rendir cuentas. O sea, esa es una práctica. O sea, por ejemplo, si usted se levanta a las 4 de la mañana, usted no se acostumbró a eso y usted no lo hizo de la noche a la mañana. Usted pasó un periodo de tiempo, digamos, sabiendo que tenía que acostarse temprano para no estar mal el siguiente día. Entonces es una práctica cotidiana que usted al final aprende. Lo mismo es la transparencia. Y eso es lo que se venía haciendo. Se venía construyendo desde 2011 que se emitió la ley. Se venía construyendo esa cultura de transparencia que implicaba que los funcionarios trataban de cumplir la ley, ponían o trataban de poner la información disponible a la ciudadanía y trataban de evitar llegar ante el Instituto de Acceso a la Información en un proceso, porque eso no les gustaba, que, digamos, ser exhibidos como alguien que no cumplía con la ley. Eso es lo que se venía construyendo, pero eso se comenzó a desmontar desde 2019. Esa cultura de transparencia, ese temor que tenían los funcionarios de que un ciudadano a quien le negaban la información iba al instituto. Eso ya no les importó. O sea, el tema de tener la información, el tema de que si iban ante el instituto el ciudadano y les ordenaba que entregaran la información, no la entregaban. Entonces, sí hay un desmontaje y podríamos decir que es una política estatal, ya no la transparencia, sino que la opacidad. Esa es la política estatal, porque obviamente al haber opacidad, ellos ocultan cómo manejan los fondos. Al no haber información, ellos pueden manejar la narrativa, pueden poner los temas al debate, los que ellos quieren que se pongan a debate o que conozca la población, sin que haya una posibilidad de controversia. Es decir, ellos dicen, bueno, solo hay tantos fallecidos de dengue, por ejemplo. Pues sí, pero si no hay información, ¿cómo podemos corroborar que esa cifra es real? ¿Cómo podemos saberlo? Porque no hay información. Entonces, ahí controlan la narrativa que dice, bueno, El Salvador fue el país que mejor manejó la pandemia, por ejemplo. Pero si cuando uno entra a ver estadísticas de las alcaldías, de defunciones y todo, los datos no concuerdan con lo que dice el Ministerio de Salud, por ejemplo. Y esto no lo digo yo, sino que hay gente que ya ha verificado eso. Pero ese es el punto. Logran controlar la narrativa, lo que la gente dice, lo que se piensa, y eso lo ha hecho bien el gobierno. No solamente es cuestión de que alguien rinda cuenta por dinero, sino por acciones, por el trabajo que está realizando también, Eduardo. Es que rendición de cuentas no es solo decirle cómo gasté el dinero. La rendición de cuentas va más allá. La rendición de cuentas es explicar las razones de las decisiones. Eso es rendir cuentas. Y ahí no estoy hablando de dinero. Claro. Y si, digamos, comprar un helicóptero, como se dice, comprar un helicóptero, no hay una justificación para eso, o sea, alguien está malgastando el dinero entonces. Por eso yo siempre pongo este ejemplo. Hay una comunidad que tiene una necesidad respecto del alumbrado eléctrico. No tienen alumbrado eléctrico en las calles ni en los parques. Eso hace propenso la comunidad, que puedan haber asaltos, a que le roben las cosas del carro porque no hay electricidad en las calles. Entonces, lo roban. ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno municipal responsable? Atender ese problema. Pero, ¿qué es lo que hace un gobierno municipal que solo le interesa la imagen y todo eso? Gasta $100,000 en una fiesta patronal, por ejemplo. En eso lo gasta. Sí. Entonces, la rendición de cuentas, ¿qué sería ahí? Tendría la ciudadanía que exigirle a su consejo municipal que le explique por qué decidió, en lugar de poner alumbrado eléctrico en las calles, en los parques, gastarlo en las fiestas patronales.
ahí se da la rendición de cuentas. Entonces el gobierno municipal tendría que explicar eso. Bueno, mire, es que para nosotros hacer la fiesta era más importante porque viene turismo, por ejemplo. Esa es la razón que tuvo el Consejo Municipal de hacer la fiesta. Equivocada o no, pero ahí es donde la ciudadanía, con base a información, con base a datos, porque le diría el Consejo Municipal, mire, aquí tengo los datos, mire, todos los hostales estuvieron llenos en esta temporada y esto generó un ingreso de tanto. Ok, ahí hay una rendición de cuentas de por qué lo hizo, pero donde la ciudadanía tiene su parte y decirle, ok, tiene un punto, pero es más prioritario para nosotros que nos arregle el tema del alumbrado que atraer en este momento inversión, hay que priorizar. Entonces ahí está, digamos, ese es un ejemplo de rendición de cuentas, que así debería de pasar a todo nivel, a nivel municipal, nivel de gobierno, pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque al final la gente va a darse cuenta de que el gobierno está usando los fondos, o las instituciones están usando los fondos, no como deberían de usarse para beneficio de la gente, sino que con otras finalidades. Hay organismos, instituciones internacionales, Eduardo, que monitorean el tema de la transparencia. Ustedes nos mostraban hace tiempo, nos han venido mostrando desde hace tiempo, para decir propiamente, que somos observados internacionalmente por instituciones serias en este tema de la transparencia, en este tema de la información, de accesos a las informaciones. ¿Cómo nos están evaluando? ¿Hay información sobre esto, Eduardo? Sí, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es una organización internacional que mide la percepción de la corrupción, el tema de la transparencia, en casi 200 países, no tengo el dato de cuántos países. Ellos anualmente publican un índice de percepción de la corrupción. Y en ese índice, desde 2019 para acá, El Salvador va poco a poco retrocediendo en su puntaje. Es decir, cada vez se va percibiendo más corrupción en El Salvador. No es que se va percibiendo menos, sino que va desmejorando su puntaje. Eso es lo que, digamos, una medición que da un parámetro de cómo estamos a nivel internacional. O sea, hay un retroceso en esa medida y, como le digo, esa medición lo muestra claramente. Vamos para atrás en temas de transparencia. La falta de información no necesariamente es corrupción. No necesariamente. Porque si yo soy un funcionario encaprichado, yo no le doy información a nadie. Aunque Eduardo venga y me diga en televisión, yo no se la voy a dar porque no quiero dársela. Pero no necesariamente eso me hace corrupto. Pero hay indicios entonces de que esta falta de información, Eduardo, en el país está generando corrupción. Cuando lo que priva en una sociedad es la opacidad, cuando no se entrega información, es porque hay algo que se quiere tapar. O sea, ahí no nos demos garabato, como dice. O sea, hay algo que no se quiere que se conozca. Hay algo que no les es conveniente al poder político que se sepa. Y no necesariamente puede ser de que yo me haya agarrado dinero. Sí. No necesariamente tiene que ser eso, o sea, sino que probablemente hayan decisiones que se hayan tomado que no sean las más beneficiosas para la población. ¿Sí? Y que se usó bien el dinero, no estoy diciendo que se lo han robado, se usó bien el dinero, pero no son las más beneficiosas para la población. Por ejemplo, con el tema del Bitcoin. Por ejemplo, supongamos que todo se siguió en regla, supongamos que eso no sabemos ni cuál es el criterio de compra, sí, nada, sí. nada, no sabemos nada. Pero supongamos que se usó bien el dinero y que esto le ha generado alguna ganancia, alguna pérdida al Estado, lo que sea. Pero el punto es que si la gente sabe más información sobre cómo se ha estado usando ese dinero, que no se lo han robado, pero que ahí está, pero la gente dice, pero si en mi comunidad yo no tengo agua potable, tengo que ir a la esquina a agarrar agua, no tengo
mi comunidad no tiene aguas negras, por ejemplo, ¿por qué no ese dinero mejor lo usan en nosotros? Entonces, la rendición de cuentas, la información, lo que hace es que le da poder a la gente, la empodera, porque entonces yo tengo conocimiento y le puedo exigir al funcionario, al gobernante, hey, trabaje para nosotros, si no ya no lo elijo. Ese poder es el que no le gusta al gobierno que tenga la gente. Este gobierno dice que ha empoderado a la gente, al contrario, le ha quitado poder. Si fuera un gobierno que estuviera interesado en empoderar a la gente, la información estuviera ahí, estuviera fluyendo, hubiera participación ciudadana para que la gente participe en la toma de decisiones, pero eso no sucede, sino que al contrario les ha quitado el poder a la ciudadanía y eso la gente no se ha dado cuenta. Eduardo, ahí mucha gente, voy a hacer el último corte, pero mucha gente dice, mire, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién va a alzar la voz sobre estos temas? Y se dice, bueno, miren, hay instituciones que lo hacen como Acción Ciudadana, pero ustedes reciben unos ataques fuertes, virulentos, siempre que hablan sobre estas cosas. Y otras instituciones también reciben grandes ataques, pero la gente sigue diciendo, si se calla estas cuestiones, si nadie dice nada sobre esto, si nadie informa. Usted ha dicho que dijo que la Asamblea Legislativa tiene un 35%, 32% nada más de información disponible, del 100% de lo que debe. Y el gobierno menos, dijo 20% algo así. de lo que debería estar dando. Esa falta de información. Pero ¿quién nos dice estas cosas? También hay un poco de temor por hablar de estas cosas en el país. Le dejo planteado eso, Eduardo, cuando regresemos después de la pausa. Y le voy a leer los últimos comentarios que están llegando de muchas personas. Eduardo dice, es increíble un país pobre con una corrupción galopante. Los nuevos ricos están haciendo fiesta. Juan Carlos Lemus, cuando es obligación de rendir cuentas y alguien se niega a rendir cuentas, se niega a hacerlo, es un delincuente violador de la ley. Redford Molina dice, lo que sucede es que para los efectos de aparentar a nivel internacional una democracia, hay instituciones que están por gusto, como la Asamblea, la Procuraduría, el Instituto de Acceso a la Información. Buenos días, don Julio, a los amigos en Resistencia de TVX. Buenos días, don Julio, invitado. Un despilfarro de recursos se observa en la calle Rubén Darío. Se asfaltó y se ha levantado 3 veces por ocurrencias. Y hay muchas calles que ni siquiera las bachean. Ojo, el señor presidente dijo al Time que no piensa reelegirse, otra mentira, para luego decir que el pueblo quiere la reelección. El gobierno es más mentiroso que el actual. Buenos días, don Julio, su invitado. No vamos muy lejos. Las calles de San Salvador están con graves hoyos y nadie hace nada. ¿Dónde están los impuestos del pueblo? Bar Pérez, muchos salvadoreños todavía no se dan cuenta que la ley de excepción es para callar. La seguridad pública no se construye condenando la pobreza y los delincuentes están en el gobierno, dice Bar Pérez. Luis Valencia, hasta los borrachitos de la esquina rinden cuentas cuando compran el trago haciendo la cabuda. Y en El Salvador el clan de los Bukele y de sus secuaces bien becados, gastando, robando. Son un chiste. Escorpión dice, a nivel mundial estamos en el número 118 en retraso de políticas claras. No medicinas, no educación, el país más endeudado que en Latinoamérica. Eso es una vergüenza de mandatario, dice. Bueno, y por otro lado tenemos otros comentarios. Dice, buen día, don Julio. Ahí están pidiendo información de los libros. Dice, hola. Bueno, aquí hay más información. Eduardo, ahí están los comentarios. Tal vez solo, bueno, igual hay varias muestras de descontento con el tema esto de la tercera. Pero es que, mire, Eduardo, disculpe, es que no es gana de molestar, ¿verdad? No, es que... Es normal que debería haber transparencia en las cosas. Sí, es que eso es consustancial al ejercicio de la función pública, es la rendición de cuentas y la transparencia. O sea, eso no puede usted asumir un cargo y negarse a rendir cuentas o obviar el tema de transparencia. Yo me recuerdo que un comisionado del Instituto de Acceso a la Información contaba una vez, pero del instituto que funcionaba, ajá, él decía de que se habían topado con algunos alcaldes que le decían a la gente cuando pedía información, pero si usted, ¿por qué me viene a pedir información si esta es mi información? De la alcaldía, es mía. O sea, tenían esa concepción de que la información era de ellos, no de la gente. ¿Ya? Yo no creo que este gobierno
considere que es información de ellos. Yo creo que eso ya se rompió. Saben que no es de ellos, pero la retienen porque saben que van a salir perdiendo si revelan mucha información. Entonces, pero es lo que yo decía al inicio, se ha creado una cultura del secretismo, ¿sí?, de cómo se maneja la cosa pública, para seguir haciendo cosas irregulares o ilegales y para mantener controlada la población, que no esté quejándose, como hicieron el juramento, de no quejarse. Esto es parte de ese juramento, no se queje, aguante. La falta de información, entonces, pasó un quinquenio con esa modalidad. Claro. Y hemos comenzado el otro. Sí, este sigue. Esto sigue así. Nosotros, por ejemplo, solicitamos información a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. Y, pónganos casos concretos, Eduardo, de lo que ustedes han solicitado. por ejemplo, nosotros cada año sacamos un informe de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. ¿Patrimonio de los funcionarios? Sí, las declaraciones de probidad. Brevemente, es para la declaración de probidad es el funcionario declara con cuánto ingresa a la función pública a la función y con cuánto sale, para determinar si no se enriqueció indebidamente en su ejercicio. Esa es la de probidad. Entonces nosotros le solicitábamos a la Corte esa información, ya llevamos desde 2019 haciendo esta medición. ¿A la Corte de Cuentas? Corte Suprema. ¿A la Corte Suprema? Corte Suprema de Justicia. Entonces antes la Corte nos entregaba el nombre del funcionario, el cargo, la institución y la declaración que no se había presentado. Así se presentaba. Esa era la información, o sea, teníamos los datos. ¿Quiénes eran los que no habían presentado la declaración? Ahora la Corte solo nos entrega un global de los que no han entregado la información. Ya no nos da nombres, no da nombres, no da institución, no da cargos. O sea, todavía nos contesta, al menos nos contesta la solicitud y nos da ese dato global, pero no da nombres. Otro ejemplo, la Fiscalía. Nosotros le solicitábamos la información sobre el desempeño, casos iniciados, o sea, cuántos casos recibía, cuántos llevaba a los tribunales, cuántos judicializaba, cuántas condenas obtenía, etcétera. O sea, veíamos todo eso. Antes lo entregaba la Fiscalía desglosado por delito, por unidad fiscal, etcétera, por departamento, o sea, teníamos toda esa información. Ahora la Fiscalía no nos entrega la información, lo más que dice, ahí está en la memoria de labores, ahí véanlo. Pero la memoria de labores no tiene el detalle de lo que se necesita de información. Y entonces en probidad, que en probidad interesante, porque cada funcionario cuando llega debe presentar su, ¿cómo le llaman? Declaración de patrimonio. Su declaración de patrimonio. Sí. Yo me recuerdo, Eduardo, que cuando comenzó el gobierno, el periodo pasado, se exigía esta cuestión. Y que casi que los funcionarios no habían entregado esta cuestión. Sí, tenemos declaraciones de patrimonio porque nosotros comenzamos a medir desde el 2014 para acá. Todavía hay declaraciones de ese periodo que no se han presentado. Hay todavía del 2019-2024 que no se han presentado y no sabemos ahorita con el nuevo periodo si ya se presentaron todas las declaraciones que se tenían que presentar. O sea, nosotros tenemos el dato, más o menos, de 11,000 declaraciones no presentadas desde el 2014. Esas personas o esas declaraciones están pendientes de presentar. Y la sección de probidad tiene, según los datos que nos dio la Corte Suprema, 19,000 declaraciones pendientes de revisión. 19,000. Pendientes de revisión. Y 11,000 no presentadas. Entonces, ahí, si usted ve, hay un universo amplio de no revisadas, no presentadas, donde no sabemos si puede darse algún caso de enriquecimiento ilícito, ¿sí? De algún funcionario que se enriqueció a costa del cargo público que desempeñó. Porque de repente uno se encuentra con noticias que dicen hay un proceso contra fulano y ese fulano ya se fue del país. Salió de un cargo y ya se fue. Dicen, ese ya se fue. O que le prescriba, porque recuérdese que el tema de enriquecimiento ilícito por constitución son 10 años.
O sea 10 que años. las personas que salieron de la función pública, por ejemplo, en 2014, a esta fecha ya le prescribe. Ya le prescribe el tema del juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces, digamos, son varios problemas, pero que van a la misma raíz. El tema de la opacidad en cómo se maneja la cosa pública, la impunidad con la que se gobierna, se toman decisiones y la gente al final este tipo de cosas no las ve o no las entiende o no las quiere ver, pero que al final le afectan. En muchos países que dicen hay dictaduras, Eduardo, sucede esto de esconder información. Sí, entonces ahí no hay información, o sea, si ahí le restringen el internet, le restringen qué es lo que puede ver, las páginas, etcétera, o sea, de hecho nos contaban, por ejemplo, no me recuerdo el país, que le decían, usted no puede conectar en esos servicios de carga del celular, no sé si los ha visto, en los aeropuertos. Sí, sí. No lo puede conectar ahí. O sea, si usted puede ser una persona perseguida o señalada por el gobierno, porque en ese país esas cargas de celular, si bien le cargaban, pero estaban conectadas a un servidor, un sistema que lo detectaba que usted estaba ahí, que iba a salir del país y todo esto, y sabía, el gobierno lo ubicaba que usted estaba ahí. Ese tipo de cosas, o sea, eso pasa en esos países donde las personas para salir del país tienen que dejar sus celulares por otros lados, porque les dan seguimiento. O sea, por eso le digo, en las dictaduras, o sea, lo de menos es el tema de acceso a la información, pues si ahí no hay nada de información, o sea, se le restringen y usted solo conoce la información que el gobierno quiere que usted conozca. Eso es lo que sucede ahí no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento y libre acceso a la información, eso no se da. Sería muy delicado en el país, Eduardo, seguir ocultando información, que otros funcionarios le puedan decir, no, mire, yo tampoco le voy a dar información. Peor a usted, Eduardo, porque usted me va a ir a rematar a la televisión. No, es que yo creo que ya eso está totalmente regado, el tema de no dar información. O sea, hoy es raro. Es como una política entonces. Sí, la excepción es que le entreguen la información. La excepción es que le entreguen la información. Usted me dijo el Ejecutivo 20%. No, 9% era el presidencia. ¿Cómo? Presidencia solo es 9% de la información. Disponible. Sí, 9% en nuestra última medición. Wow. Entonces, como le digo, obviamente estamos hablando de información sensible, no estamos hablando de que yo le pide, mire, sí, claro, cuál es el himno nacional, lo tiene, sí, qué fecha, y eso sí me lo van a entregar, sí. O sea, esas cosas sí las van a entregar. Pero yo digo información sensible, compras, adquisiciones, contratos de diferente índole, gastos, todo eso, obras públicas, eso es lo que está, digamos, vedado del conocimiento de la ciudadanía. ¿Qué debe hacer la ciudadanía? Si no hay información, no hay información, no hay nada, no pasa nada. No, yo creo que la actitud que tomó varias ciudadanías, incluso afines al gobierno, de cuestionar y exigir en redes sociales y mostrar su descontento por el tema de los asesores de la Asamblea, eso mismo deberían demostrar con el Ejecutivo cuando no les rinde cuentas. ¿Ya? Esa actitud es la que deben de tener, porque al final provocaron que, aunque no sabemos si esas listas son ciertas, o sea, eso se ve manipulado sin duda, pero al menos provocó que publicaran algo de información. Entonces la presión ciudadana puede hacer eso, porque sería importante que la ciudadanía conozca efectivamente cómo se están usando los recursos por parte del Ejecutivo y que la gente, al descubrir que hay usos que tal vez no son prioritarios, lleve al Ejecutivo a que sí utilice los fondos en lo que beneficia a la gente en realidad, no en lo que le beneficia la imagen del gobierno ni del presidente. Esto también en otro sentido pudiéramos analizarlo.
que también hay una alta concentración de toda la cuestión que se puede decir y lo que no se puede decir. Sí, es que controlan la narrativa. ¿Se acuerda que yo le decía hace un momento? Controlan lo que se conversa, controlan lo que quieren que la gente esté hablando. O sea, ellos no quieren que se esté hablando de la opacidad de la Asamblea Legislativa. Ellos lo que quieren que se esté hablando es de los logros, de lo que han hecho. Eso es lo que quieren que se esté hablando. Entonces, cuando un gobierno concentra la información y no la entrega, socialmente, ¿usted qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a rebatir? O sea, usted no puede ponerse a hablar de, por ejemplo, si usted fuese médico, usted no va a poderse hablar de una política de prevención del dengue, por ejemplo, si usted no tiene cifras, si usted no tiene datos, porque el gobierno los ha reservado, porque probablemente ha sido ineficiente en controlar la pandemia o lo que pueda estar pasando con el dengue. No lo pudieron controlar, por ejemplo. Pues sí, pero si esa información solo la tienen ellos y no la tiene usted, ¿usted cómo le va a aconsejar a su paciente las medidas que debe tomar? O sea, no tiene información. Recordemos que el tema del acceso a la información es una precondición para que usted pueda ejercer otros derechos. Si usted no tiene información, usted no puede ejercer sus derechos. ¿Sí? Usted como ciudadanía no puede reclamar, no le puede decir al titular de salud pública, hey, más ojo con el dengue, mire lo que está pasando, se está desbordando y ustedes no han logrado contener la pandemia, por ejemplo. Eso es lo que debería de pasar, pero por eso digo, esperamos que la ciudadanía esté consciente de que el tema de transparencia no es una agenda contra ningún gobierno, sino que es una necesidad social para que la ciudadanía tenga una mejor calidad de servicios públicos. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Un saludo a la audiencia.